Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. A nombre de la Corriente Crítica de México, le damos la más cordial bienvenida a este humilde pero significativo homenaje a la memoria histórica de Ernesto Che Guevara, recordando aquel trágico 8 de octubre de 1967, cuando fue herido y apresado en combate durante una fuerte lucha con soldados bolivianos. El Che fue médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino, nacionalizado cubano, pero latinoamericano en esencia y por convicción. Sean pues bienvenidos a esta conferencia magistral Che Guevara, una presencia viva, impartida por el doctor en Ciencias Sociales Marco Antonio Morales Tejeda, en el marco de la conmemoración del Día del Guerrillero Heroico. A continuación daremos la presentación del Presidium Virtual. Maestro Leopoldo Calderón Caballero, Coordinador Nacional de la Corriente Crítica de México. Presente. Doctor Marco Polo Calderón Arellanes, Coordinador Regional de la Corriente Crítica de México. Presente. Gracias. Saludos a todos. Doctor Inti Leopoldo Calderón Arellanes, Coordinador Estatal de la Corriente Crítica de México. Presente. Doctor Marco Antonio Morales Tejeda, docente investigador de la UAGRO. Doctor Marco, por aquí andaba, no lo veo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Agradezco a los amigos que me hayan invitado. Raimundo César Calderón Caballero, Coordinador de Quintana Roo de la Corriente Crítica de México. La compañera América no puede conectarse. Nuevo León. Y es precisamente quien sigue en la lista, Maestra América Libertad Prado, Coordinador de Nuevo León de la Corriente Crítica de México. Ojalá podamos solucionar ese problema técnico. Juanito, ¿le puedes mandar el vínculo, por favor? Marco. Maestro Enrique, que las palabras, por la gente que está ahorita aquí en ese ya integrado, yo digo que las palabras de bienvenida las pueda dar el maestro Leopoldo Calderón, como coordinador general, si hay alguna falla en la comunicación, él está activo y que él de punto con el maestro Marcón. Muy bien. Sí, me parece bien. Ya lo dijo bien el compañero Inti Calderón, que las palabras de bienvenida las de el maestro Leopoldo Calderón, Coordinador Nacional de la Corriente Crítica de México. Adelante, maestro Polo. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Desde Acapulco, Guerrero, un saludo fraternal para todo el estado de Guerrero, para todos los compañeros de Baja California, de Oaxaca, de Jalisco, de Nuevo León, de Quintana Roo y de Guerrero, que están presentes. Un saludo fraternal y decirles que para nosotros es un orgullo el día de hoy continuar por la senda del Che. Hace 19 años iniciamos este proyecto de la Corriente Crítica de México y gracias al apoyo de cada uno de ustedes en el frente campesino, en el frente estudiantil, en el frente sindical, en el frente de colonias, de la tercera edad, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, hoy podemos decirle a nuestro comandante Che, Corriente Crítica presente, ni nos cansamos, ni nos fastidiamos. Patria o muerte, venceremos. Adelante.
Muchas gracias, maestro Polo Calderón. A continuación, es un honor para mí presentar al doctor Marco Antonio Morales Tejeda con el tema Che Guevara, una presencia viva. El doctor Marco Antonio Morales Tejeda es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Educación por la UPN, Ajusco, la Universidad Pedagógica Nacional. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Colegio de la Frontera Norte, en un programa conjunto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, profesor e investigador del CIPES Acapulco en la UAGRO, y ha realizado su vida académica en la investigación sobre educación, ciencia política, historia política, y como alguna vez un querido maestro cubano que nos viene a impartir clases de sistemas de información geográfica año con año, desde hace más de 20 años, doctor Orlando, de la Universidad de La Habana, Cuba, nos dijo, Marco Antonio sabe más de Cuba que los propios cubanos. Para mí es un honor presentarlo, doctor Marco Antonio Morales Tejeda. Adelante. Bueno, muchas gracias. Creo que dijo de la historia de Cuba, no de toda Cuba, porque eso está difícil. Pero, pues sí, el día de hoy vamos a platicar un tema muy sabroso, creo yo. En principio, agradecerles entonces esta oportunidad a mis amigos de la Corriente Crítica de México y su generosa invitación. Y pues en efecto, el señor Ernesto Guevara de la Serna, joven, tuvo muchas vidas, que en muy poco tiempo, que murió a los 39 años, ya era uno de los principales dirigentes políticos a nivel mundial, ya era el conductor del sector económico de una naciente revolución en Cuba, un país lejano y cercano de donde él nació, del país donde él nació, en Rosario. El Che era argentino y le gustaba el fútbol. Su equipo era el Rosario Central. Y le gustaba ser portero, aunque en su infancia, en su adolescencia, lo que más llegó a practicar fue el rugby o el rugby, que en Sudamérica se practica bastante, en Argentina, en Uruguay, pero también en Australia, en Sudáfrica. No sé si conocen o conocen la historia esta de Nelson Mandela y el Mundial de Sudáfrica que ganaron ahí, creo que frente a Nueva Zelanda. Entonces en Argentina, en Uruguay, en Chile practican el rugby. Y este muchacho asmático practica de su enfermedad. Y pues eso lo iba a marcar toda su vida. Él estaba dotado para que con lo que nació, incluyendo sus enfermedades, o su enfermedad, en ese caso el asma, que es tan importante, la actividad física, en aquellos años cuando él era joven. En parte eso lo decidió ser médico. También el ver cómo falleció la mamá de su mamá. Él tenía un gran vínculo con la abuela y con la mamá se escribió hasta que pudo. Básicamente hasta que se va al Congo. En 65 sale en secreto al Congo.
se va disfrazado de una manera que irreconocible. Y hasta entonces tuvo correspondencia con su mamá, porque siempre se escribió con ella. La señora Lynch, hija de irlandeses. Entonces, pues este señor argentino de Rosario, de clase media alta, como muchos dirigentes sociales, que su infancia, su niñez o su familia no es necesariamente gente humilde o gente necesitada, pero que terminan por interesarse por las demás personas, por todos los demás. Entonces él la medicina la trae de ver morir a su abuela cuando él era muy niño, y después de tener su enfermedad, y decide estudiarla y resulta un buen médico. Cuando iba a terminar la universidad, ya que le faltaban las últimas materias, pero él ya estaba listo que emprender para ese periplo que lo iba a convertir en un personaje motocicleta conmigo, Alberto Granados, que falleció no tiene mucho allí en Cuba, ese otro amigo argentino, y se fue a viajar por Sudamérica, haciendo una primera escala en Chile, intentando llegar a Perú en la moto, pero en el camino ahí la moto ya se quiebra y terminan viajando a dedo y caminando hasta que llegan a Perú. Es una historia. Después se mete al río Amazonas, como el amigo con el que va es estudiante también, me parece que de químico biólogo, Alberto Granados. Entonces, ahí tienen una primera experiencia el Che con lo que él lo iba a formar, que fue un hospital de leprosos. Y lo que cuenta Alberto Granados es que el Che nadó hasta donde estaban los leprosos, mientras los otros médicos los atendían así, casi como los estoy dándole una conferencia ahorita a ustedes, así virtual, de lejitos. El Che no, el Che se aventó y se nadó ese río. Hay una película que la pueden ver muy bien actuada en el papel del Che Guevara, joven, de Ernesto Guevara. Todavía no le decían el Che. Para ese tiempo tenía varios apodos. El Che se lo pusieron después los cubanos, cuando conocí a Fidel en la Ciudad de México. Y les decía, se enfrenta a la vida con este primer viaje. La película se llama Diarios de Motocicleta, si no me equivoco. Este joven regresa solamente a Buenos Aires a sacar su título de médico y le emprende hacia el norte, con el límite en México y en el Mar Caribe, porque como decían ahorita que lo presentaron, él era argentino, pero también era latinoamericano. Él creía en esta patria grande, como la llamó Simón Bolívar, en esta unión que tenemos por cultura, por afinidad, por pues el idioma que nos trajeron invasores, pero nada por lazos de amistad. Sé que los latinoamericanos sentimos a nuestros congéneres. Y bueno, no todos, ¿verdad? También hay los que se creen gringos, pero pues esos son otros, unos cuantos que está por otro lado. No creo que estén ahorita en esa conferencia. Porque si algo tenía el Che Guevara es que su límite sí terminaba en el Río Bravo.
él era latinoamericano y de forma, pues viendo a los mapuches en Chile, muy joven, y en Machu Picchu, hasta arriba, extasiado, y cruza el río Amazonas entre Perú y Colombia y Venezuela, y llegan en una lancha hasta no sé dónde, creo que hasta Venezuela, que le pusieron mambotango. Mambo, que era la música que estaba de moda en esa época, porque estamos hablando de los años 50. La juventud del Che Guevara es en los años 50. Él nace en 1929, fallece en 1977, tenía 39 años. Y a los 39 años ya había sido, hace ratito aquí leyeron una lista de algunas de sus profesiones, les faltó la de fotógrafo, les faltó la de, el Che era un enamorador profesional, creo que se casó como 4 o 5 veces, y tenía un montón de hijos, y a todos les decía, primero era la revolución, y que se les hacía cartas muy bonitas, iba a la guerra. Entre unas de esas cosas era guerrillero, era revolucionario, y una gente muy congruente. Yo creo que si vamos a poner, pudiéramos pensar en gentes que representaran, independientemente si estamos de acuerdo o no con las ideas del Che Guevara, él era comunista. Y si podemos identificar a una persona que fuera un auténtico comunista, a mí me parecería que sin duda está entre Lenin y el Che Guevara. Porque ambos fueron revolucionarios, ambos fueron escritores, ambos fueron gentes congruentes con sus principios, o sea, eran personas que sentían pasión por sus ideas y por la concreción de las mismas, a riesgo de perder la vida en el intento de defenderlas, de difundirlas y de expandirlas. Porque el Che se dio a la idea de hacer la revolución latinoamericana, por lo menos, después de ser uno de los principales dirigentes de la revolución cubana. A donde llega cuando lo conoce Raúl por una cubana que se llama María Antonia, que ya tenía tiempo viviendo ahí en México, Raúl Castro, y se lo llevan a Fidel, pues el Che se integra con ellos primero como médico, pero ya venía formado como revolucionario y ya venía formado como comunista. Entonces, sí, a mí me parece, entre Lenin y el Che, Lenin fue un escritor más teórico. El Che escribió memorias muy exquisitas sobre la guerra de guerrillas en Cuba, por ejemplo. Escribió un diario muy duro, muy duro. Uno lo lee todavía, yo siento desgarrador, de que una semana, 15 días antes de que lo mataran, de que los agarraran, estaban comiendo pajaritos y se estaban haciendo tés, infusiones de las hojas de los árboles que se encontraban en una situación muy complicada. El Che decidió vivir muchas vidas y en todos lados dejó huella. Él pudo cómodamente quedarse como dirigente, uno de los dirigentes de la Revolución Cubana. La teoría esta muy chistosa, muy cómica, de que el Che y Fidel empezaron a tener algún distanciamiento, pero el distanciamiento lo puso el Che. El Che no quiso quedarse, ordenó las finanzas 2 o 3 años después del triunfo de la revolución,
de la que él fue uno de los comandantes más destacados, después de haber llegado solo como médico a la expedición, desde los primeros días luego del desembarco del Granma, y de que fueron recibidos con una lluvia de balas allá por Manzanillo en el oriente de Cuba, en Bayamo, las playas de Bayamo, muy cerca, por cierto, de donde falleció algunos años antes José Martí, a bordo de un caballo blanco. Y el Che llega como médico, pero pronto, como en el desembarco, van 89 en el yate Granma, y después del recibimiento a balazos y de esconderse durante varios días entre los cañaverales, solo quedan vivos 12 cuando se reencuentran. Y uno de ellos era Ernesto Guevara, que todavía cura, saca dientes, saca muelas a los guerrilleros que tienen caries, y los quiere educar, los quiere enseñar. Este guerrillero se da tiempo para estar haciendo la guerra, para jugar ajedrez, para escribir poemas, para encabezar las transmisiones de la radio revolucionaria desde la sierra, para dar entrevistas internacionales. Un señor que donde quiera que pisaba muy fuerte. Por eso mismo, Maestro. el 8 de octubre, un día como hoy, ¿hay algún problema de sonido, Enrique Moreno? ¿Sí me escuchan? Adelante, todo bien, todo en orden. Es que entraron algunos ruidos raros y yo pensé que era la CIA, porque yo iba a empezar a hablar de la CIA. Precisamente hoy, sí, es que la CIA se cuela por todos lados. Maestro Calderón, tenga cuidado, porque ya vi que los de la corriente crítica de México son muchos y nunca falta un infiltrado. Se hacen pasar de simpatizantes, yo los conozco bien. Dicen que son diplomáticos. Bueno, hoy ya parece que ya les pusieron un estate quieto en una reunión que hubo donde se acabó el Plan Mérida. Pues resulta que estos señores, estos chavos de la CIA, se enteran que por fin, después de tenerlo acorralado durante mucho tiempo, confirman que el día de hoy, como a la 1:30 de la tarde, agarraron vivos a guerrilleros, no me equivoco, y que uno de ellos parecía que era el Che Guevara, y ya sabían que estaba ahí, ya lo tenían durante mucho tiempo. Fue casi al final, cuando derrotaron a su guerrilla, que lo detectaron. Poco ido a otro grupo, porque ellos se dividieron, los guerrilleros. Ya nada más había 3 más con el Che. 12, o si no me equivoco, se habían separado unos días antes para buscar otra salida. Heridos también, porque ya tenían heridos. Y con ellos iba Tamara Bunke, Tania la guerrillera, que, bueno, los encontraron también y los mataron. Al Che Guevara lo agarran con otros 3 porque la pistola que el Che llevaba ya no tenía balas, se acabó las balas, disparando en un lugar que se llama la Quebrada del Duro. Y el fusil que tenía fue atravesado la punta del fusil por un balazo de los soldados bolivianos y le inutilizó el fusil. Lo rompió, no lo rompió completamente, pero lo inutilizó. Y entonces ya se trabó
el aparato. Cuando llegaron los soldados bolivianos, agarraron a los 4 guerrilleros y se los llevaron a una escuela de un pueblo que estaba cerca. Y ahí los golpearon, los interrogaron. Los interrogatorios los llevó a cabo un agente de la CIA que llegó enseguida, un cubano, uno de esos gusanos, muy famoso. A lo mejor ahorita por aquí anda conectado porque creo que todavía está vivo. Se apellida Rodríguez. Después anduvo de narcotraficante con George Bush, la operación del para llevarle armas a los contras que peleaban contra el Frente Sandinista para destruirlos. Era del Norte, este señor el que intentó torturar, porque muy difícilmente al Che lo torturas. De hecho, se llevó más escupitajos del Che que palabras. El Che ya sabía quién era. Un agente de la CIA cubano. Ese señor fue el que comunicó inmediatamente a Estados Unidos, al jefe de Estado, a la Casa Blanca, no sé quién, o probablemente a su embajador primero. Creo que fue al embajador, sí. Al embajador de Estados Unidos en Bolivia, y el embajador se comunicó con el presidente y pues les dijo que tenían ahí vivo al Che Guevara, que qué hacían. Imagínense nada más, una persona que a los 39 años depende de qué van a hacer con él unos agentes de la CIA. ¿Hasta dónde había llegado este personaje en la cumbre pues de la vida? Porque él decidió vivir la vida así, y hay muchas interpretaciones hasta psicológicas. Algunas me dan risa. El Che Guevara quería ser mártir. Bueno, no es tanto que quisiera ser mártir, pero pues fue una persona que decidió jugarse siempre, no como otros que dicen que son de izquierda y que la verdad hasta dan risa, porque pues ya sabemos luego cómo actúan. Y el Che Guevara no se le puede, igual que a Lenin, no se lo comparaba. Lenin, cuando estuvo en el poder, presidente de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, como secretario del Partido Comunista, era su cargo, tenía un cuarto y libros, y muchos de esos libros los había escrito él, y se dedicó, el cerebro le explotó, con una apoplejía a dirigir la Unión Soviética, y vivía en una que no era para alguien tan poderoso. Normalmente pues son los lujos y la ostentación, o no sé qué les entra a algunos en el poder, incluso a muchos que se dicen de izquierda, pero la gente de izquierda de verdad, pues esa no roba, esa es gente congruente, esa es gente que no miente. Bueno, el Che era de esos. Independientemente de que te pueda caer bien o te pueda caer mal, era de esas personas que sí le gustaba el golf, y van a decir que por eso era así como pirurris. Pero no, lo que sucede es que
era muy versátil, era un gran ajedrecista. Ahora le gustaba el golf, pero si no se ve jugar era béisbol, y por eso los comandantes lo discriminaban en los primeros años, cuando tenían un equipo que se llamaba Los Barbudos, y decían, el Che jugaba béisbol porque no sabía, y Camilo le decía a Fidel que quería ser de su equipo porque contra Fidel ni en la pelota, decía, 100 juegos. Entonces, el Che pudo haber quedado bien cómodo allí. Era presidente del Banco de Cuba, después del Banco Nacional del Estado, después fue ministro de Industria, era el que tenía que encargarse de todos los trabajos que con el bloque comunista soviético, con el Che no se llevaba muy bien, digamos, para la primera industrialización de Cuba. Pues cuando se hizo la revolución era un país muy rico, cuya riqueza estaba concentrada en un 90 y tantos % en manos de los Estados Unidos, ingenios azucareros, industrias del tabaco y del ron, principalmente el azúcar, que era como oro en esos tiempos, cuando los tiempos de la revolución. Ahora, pues como ya sabemos que es muy dañina y muy adictiva y demás, pues como que el azúcar está viviendo un desprestigio pero sí, parece que es la droga más fuerte, la más adictiva. Pero pues en aquel tiempo no traían esa onda contra el azúcar. Y entonces pues la gente la consumía alegremente y eran unos ingenios muy grandes los que había en Cuba. La caña de azúcar la trajeron originalmente de Haití. Y Haití parece que llega por unos esclavistas o unos que andaban ahí en el mar haciendo cosas indebidas, que la trae del oriente y pega bien en Haití. Haití es la primera revolución que se hace en América Latina, por cierto. Donde iba a refugiarse Simón Bolívar cuando le iba mal o cuando lo derrotaban, corría a Haití a refugiarse. Y ahí de ahí en la caña de azúcar se Cuba y se hace el gran emporio por parte de los estadounidenses, con grandes centrales, del cual, pues en Cuba no existe prácticamente nada. Ese momento para el Che Guevara de la Revolución Cubana. Un día llegaron con un corte de carne muy fino y lo rechazó porque él estaba enterado de Cuba, no comía eso, no conseguía eso en la calle. De cuestiones que nos revelan el personaje, que más allá de lo que digan, porque miren, hay una leyenda fuerte contra el Che Guevara. La derecha esta castrista, anticastrista, ya gente de Miami, los de la CIA y todos esos que saben que sabemos que están allí, por allí, en todos lados. Esa gente difundió que el Che Guevara mató a muchas personas en La Cabaña. La Cabaña es un fuerte que está en La Habana, donde todas las noches a las 9 de la noche hay un cañonazo. Por eso le dicen el cañonazo de las 9, allá en La Habana, y todo el mundo cuando lo oye dice, ya son las 9. Entonces, ahí en La Cabaña había, ese fuerte lo construyeron los españoles contra los ataques de los piratas. Pues ahí llevaron, cuando triunfa la revolución, a todos los detenidos que habían torturado, que habían asesinado, que habían secuestrado a campesinos que apoyaron a la revolución,
a los guerrilleros, a guerrilleros, bueno, desde el asalto al cuartel Moncada en 1956, el 26 de julio, a Fidel y a Raúl y a otros los dejan vivos, pero a varios heridos, torturándolos los matan. El ejército de Fulgencio Batista, que era el dictador que el Fidel Castro y Camilo Cienfuegos y el Che Guevara y muchos otros derriban, era un ejército asesino, torturador. Y esta gente, al triunfo de la revolución, pues se les juzgó. El Che Guevara especialmente decía, y ese déjenmelo a mí, porque pues era mucho lo que habían cometido y después de un juicio, leerles sus delitos. Claro que pues tampoco fueron muchos, pero los que fueron merecían que los mataran no una vez, sino 10 veces, considerando que allí había pena de muerte como ley y que estos señores habían cometido múltiples homicidios o torturas, secuestros, a la gente que creían que apoyaba a los campesinos, que creían que apoyaban a los guerrilleros en los casi 3 años que estuvieron luchando desde el oriente de Cuba y avanzando hasta el centro. Les quitaron, a las mujeres las violaban, a los hombres los mataban. Hubo alguna gente del ejército de Batista que se moderó. Incluso hubo personas que Fidel pudo jalar al movimiento 26 de julio y a la guerrilla, a ciertos soldados del ejército de Batista. Pero también había algunos bastante agresivos y que el triunfo de la revolución pues se les sometió a juicio. Y en el caso de los que mataron a niños o violaban a mujeres o a personas, pues el Che Guevara pedía que se lo dejaran a él. Porque Che Guevara se convirtió de médico en una persona de armas, un guerrillero famoso. En Cuba, él fue de los, llegando de soldado, él se convirtió en poco tiempo en de médico, en poco tiempo en uno de los mejores soldados. En las primeras acciones pequeñas desde la Sierra Maestra y después de temeridad tremenda, fueron por los que empezaron a avanzar. Y entonces, pues Fidel decidió declararlo comandante. Y entonces el Che ya empezó a ser el Che, porque los cubanos ya lo conocían así, pero ya le decían primero comandante, comandante Che, comandante Guevara. Y este comandante se destacó hasta ser el más importante comandante junto con Camilo Cienfuegos en el área del avance de la guerrilla que empezó. Cuba es un país pequeño, pues todos los tienen, yo creo ahorita en mente, un país que va de oeste a este. Entonces en la parte oriental es donde empieza la guerrilla, donde desembarcan, llegando de México, desembarcan el 2 de diciembre de 1956 y empiezan a avanzar en un transcurso de 2 años y medio desde el oriente hacia la mitad de la isla. Y casi para llegar, cuando llegan a la mitad de la isla, en el otro extremo donde está La Habana, pues Fulgencio Batista ya está preparando las maletas con millones de dólares y agarra un avión el 1 de enero del 59 y sale huyendo. Pero quien rompe el ejército de Fulgencio Batista y por quien se tiene que ir es
el Che Guevara avanza con su tropa y toma Santa Clara. Santa Clara, capital de Villa Clara, que es uno de los municipios de Cuba y el más importante del centro de Cuba. De ahí en adelante, pues ya eran pocas las tropas que se le iban a oponer a los guerrilleros. Por el otro lado, muy cerca de donde está el Che, pero del lado del mar de Cuba hacia el norte, de Camilo Cienfuegos. Camilo es un y que es muy diferente. El Che era serio, muy camarada, pero era serio. Algunos de los soldados le tenían demasiado respeto al Che, mientras que Camilo cantaba canciones, el Che Guevara jugaba ajedrez y escribía poemas y daba entrevistas y guerreaba. Y cuando tuvo que avanzar hacia Santa Clara, llevaba hasta el pelotón suicida, donde iba adelante del pelotón suicida un chaparrito que nunca se quitaba el sombrero y que por eso todavía se le reconoce hoy como el vaquerito. Múltiples escuelas en Cuba se llaman el vaquerito. El vaquerito muere en la toma de Santa Clara, pasando por un hueco de una ciudad, de una casa a otra, porque el combate era casa por casa. Después de que el Che derriba un tren blindado que traía armas para el ejército de Batista, lo derriba, lo descarrila, y ahí el ejército de Batista se disgrega por la ciudad y casa por casa, edificio por edificio, se da la batalla de Santa Clara. El Che resulta herido en Santa Clara, en el brazo. Por eso durante esos días, el brazo así en un cabestrillo. Y la melena más alborotada que se la ajustaba en ese marasmo que tenía, con una imagen que todavía hoy sigue siendo sugerente para mucha gente y sigue siendo una constante. Cuando le habían puesto un nombre, yo les dije que mejor que quedara como una presencia viva, porque yo creo que para ir concluyendo, porque la verdad es que si yo me suelto a hablar de Che Guevara, yo sé que a ustedes les va a encantar el tema y probablemente van a querer preguntar y platicar, y el maestro va a querer dar un gran rollo sobre el Che Guevara, pero pues sabemos que los días no nos alcanzarían para hablar de este personaje. Yo quisiera concluir con algunas cosas solamente. Ernesto Guevara de la Serna es un símbolo cultural de la humanidad. En cualquier lugar del mundo se refiere a la lucha, a la rebeldía, pero me parece que también a la congruencia, porque se le conoce, se ha escrito, se ha hablado mucho del Che, y se le reconoce la congruencia. Entonces, esa altura que él alcanzó le sirve para estar en todos lados y para seguir estando y por mucho tiempo. No es por antojarlos, pero pasada fui a visitar eso de Acapulco y pasé a comer unos tacos bien sabrosos. Y en esa taquería muchos
enmarcados del Che Guevara. Y a mí, pues me llamó la atención porque solo era la taquería, en la televisioncita, donde estaban viendo una novela, no sé qué, pero la taquería estaba por dentro llena de cuadros de Che Guevara en una colonia popular de Acapulco, allí al lado de la tortillería y al lado y cerquita del mercado. Y le pregunté a la muchacha que me atendió y me dijo que esos cuadros son de su papá y que su papá admiraba las ideas del Che Guevara. Y entonces me quedé pensando, pues, que sí, que el Che Guevara va a estar en Acapulco, en Rosario, en Buenos Aires, en Santiago de Chile y en Santiago de Cuba. Pero va a estar también en Austria, en Alemania. Bueno, yo creo que hasta en Japón, y miren que los japoneses sí son muy difíciles pero pues al Che Guevara sí lo conocen en Japón. Y lo van a seguir conociendo siempre todo el mundo. Como un personaje que nos reunió hoy, con este gusto que me dio haberlos visto todos, a mi amiga Rosalina, a mi amigo Enrique, a mi amigo el maestro Polo Calderón, a mi amigo Inti y a todos los que alcanzo a ver por ahí, para platicar de este señor, que les voy a contar una última cosa, porque además a mí el 8 y el 9 de octubre me ponen muy triste, pero al mismo tiempo luego me entra la esperanza y me pongo que, como ya sabemos, el 8 capturan vivo a Che Guevara y al día siguiente por la mañanita lo fusilan en la escuela, tratando de hacer parecer que murió en combate, porque la CIA no quiere, pues que todo el mundo va a pedir desde la ONU que el Che Guevara le respeten sus derechos humanos, y si violó alguna ley en Bolivia, que violó varias, pues que lo metan a la cárcel en Bolivia por subversión y por portación de armas. ¿Por qué más iban a cerrar a Che Guevara en Bolivia? Y el Che Guevara había combatido en el Congo, combatido en Cuba, los defensores de este régimen democrático de Guatemala, con Benz. El Che Guevara es inspiración de Salvador Allende, que unos años después gana la presidencia constitucional de Chile por en unas elecciones, y después es derrocada en un golpe de estado por un señor que no vale la pena ni que me acuerde de su nombre, títere obviamente de la CIA, organizadora de sabotajes contra Allende, sabotajes económicos, sabotajes delincuenciales, y después un golpe de estado. El Che Guevara está en las barras o porras, o no sé cómo le dicen, de los equipos deportivos de fútbol, no sé por qué. A lo mejor los jóvenes me lo pueden explicar. Está en todos, está hasta en las camisetas de muchos que la traen puesta sin saber quién es el Che Guevara. Y traen una camiseta del Che Guevara, porque además es un producto, es una marca que nunca quiso ser marca. Ahí está. Fíjense nada más. El señor Corda toma esa foto en La Habana porque la CIA acaba de explotar un barco en la bahía de La Habana. Un barco que traía, ya no me acuerdo qué cosa, pero la CIA hace explotar un barco en 1960 porque se le antoja. Cuba es un país libre, soberano, acaba
revolución y tiene su gobierno propio, pues sigue siendo su patio trasero y los va a seguir dominando. Y mueren muchos trabajadores que estaban descargando el barco. Y entonces van enojados. Revolución, Fidel, el Che, diría. Y dio unos meses antes. Desapareció en el mar. En su avioneta, en una avioneta en la que venía. Entonces, el Che Guevara está bien enojado en ese acto. Era un barco francés que estaba desembarcando unos productos industriales en La Habana. Y la CIA está allá el barco. Y van los comandantes a la Plaza de la Revolución a protestar. Y ahí le toman esa foto al Che Guevara, la foto de Corda, que se vuelve ya un emblema, ya sea la foto en original o como especie de esta serigrafía que por todo el mundo existe. Entonces, mucha gente, incluso, pues porta un Che Guevara y no sabe quién es el Che Guevara, pero lo porta. O sea, es una cosa como quien dice, la gente que dice que Dios no existe y otros dicen, ¿cómo de que Dios no existe? Pues si la gente está hablando de Dios, es que Dios exista, aunque exista o no, es una idea. Y el Che Guevara es una idea. Y es una idea mundial. Es una cuestión muy, muy, muy interesante de su vida. Y yo les agradezco mucho que hayamos podido platicar. Si alguno de ustedes quiere hacerme una pregunta con gusto o algo ahí que quieran señalar, concluyo que, y esto es lo que iba a decir, perdón, ahora sí, y Enrique, ahora sí lo último. Les decía que el 8 y el 9 me triste de octubre, pero el 9 ya me contento. Yo creo, desde mi punto de vista, que deberíamos mejor festejar el cumpleaños de Che Guevara y no la fecha en que lo. Estaría más bonito. O también celebrar su cumpleaños, porque pues, también podemos festejar el día que él se ponía contento, aunque estuviera comiendo pajaritos allí en Bolivia, en el año de 1967, antes de trascender y ser tomado prisionero un 8 de octubre de 1967. Hoy hace no sé cuántos años ya, de aquellos gloriosos años 60, en que mucha gente pensó que iba a cambiar el mundo y emprendieron su vida para eso, como Che Guevara. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, doctor Marco Antonio. Había una mano levantada, Jania, si quiere comentar algo, por favor. Creo que ya abandonó la sala. Jania Rendón Reyes. Bueno, ¿algún comentario, alguna participación? Adelante, Francisca Osuna. Hola, buenas tardes, doctor Marco Antonio. Yo tengo una duda. Yo sé muy poco del Che, pero cada vez que escucho me apasiona. ¿Qué papel jugó la mujer con al lado del Che, Tamara Bunke? No escuché algo que usted mencionara, o es una leyenda o algo por el estilo, porque creo que también fue pareja sentimental.
Yo desconozco, pues, y ahí me pudiera aclarar esa parte. Y como no, claro, eh, Tamara, Tina de papás alemanes, que en los años 60 tiene veintitantos años y es contactada por comunistas argentinos, me parece, para ayudar en esta operación que se estaba preparando en Bolivia, operación secreta, como una muchacha que se iba a integrar a la vida social de los militares bolivianos para recabar información como una persona de inteligencia, como espía de los militares bolivianos, porque ya habían decidido, mira, el Che después de decirle a los cubanos, los quiero mucho, los amo y siempre los voy a tener en mi corazón, pero yo ya por esta revolución ya peleé y hice todo lo que iba a hacer, y esto de estar nada más trabajando los domingos en la caña y construyendo escuelas y toda la semana aquí en el ministerio, ya sí me gusta, pero yo quiero seguir haciendo una revolución. Entonces se va a pelear allá a África, al Congo, pero está muy complicado ahí. Las tribus están peleando unas entre otras y un desastre. El Che Guevara ve que eso no es un futuro, casi salen ahí por piernas del Congo y entonces tienen Bolivia. Para de ahí dijo llevar la revolución ya sea a Brasil o Argentina, que triunfara en Bolivia, porque él pensaba que así como triunfó con Fidel en Cuba, ahora él iba así a triunfar en Bolivia. Y entonces Tamara es una mujer muy inteligente, muy guapa, dicen, para que se pueda infiltrar dentro de la vida social a las chicas, a la si se pudiera, de Estados Unidos, y tiene gran éxito, tiene muy gran éxito en su trabajo, al principio de la guerrilla. Pero después, efectivamente, como dices, pues esto sí es leyenda, porque de que ella vivió y de que fue compañera sentimental de Che, eso no es leyenda. Pero lo que sí es leyenda es cómo es que llega a la guerrilla, porque ella no iba a ser guerrillera. Pero el caso es que al parecer se enamora del Che y se va a la sierra, allá a la selva donde andaban los guerrilleros. Y se le presenta ahí el Che Guevara y el Che Guevara se enoja bastante y con muy justa razón de que qué hace allí, cuando era una pieza que se requería porque les estaba pasando información de qué es lo que sabía. Todavía, por ejemplo, el gobierno de Bolivia no sabía que el Che estaba ahí en Bolivia. Estados Unidos estaba perdido. El Che se les desaparece en Checoslovaquia, si no me equivoco, cuando regresa del Congo. Ahí en Checoslovaquia cometen un pequeño error nada más porque trae un colaborador negro. Y entonces pues las checoslovacas lo empiezan a ver así en la tienda y en los restaurantes y le empieza a gustar y les empieza a agarrar el pelo chinito y entonces el Che enseguida se comunica y le dice, oiga, mándenme un güero, que en Cuba hay mucha gente güero, blanca, no me manden un negro porque aquí nos estamos delatando. Pero el Che se les desaparece, está como un año, no un poco menos, como 10 meses en Checoslovaquia. Y después, quién sabe por dónde entra a Bolivia. Aunque hace una parada antes bueno, entra desde La Habana, sí, porque está comprobado eso ya. Y aparte, se ha señalado ya muchas veces, por parte del gobierno cubano, el Che regresa de Checoslovaquia, regresa a Cuba, y ahí tienen excomandantes guerrilleros de la guerrilla que estuvieron con él en Cuba y se van con él a Bolivia.
y 4 o 5 cubanos. En Bolivia tienen como 6 o 7 bolivianos. Hay un peruano también. Y les traen a esta argentina, a Tamara. Ponen como nombre, sobrenombre para clandestino Tania. Pero pues así es, pues qué vamos a decir, la muchacha tenía su corazoncito, parece. Y pues al final el Che Guevara también, porque después de que anduvo enojado como 3, 4, 5 días, que no le hablaba a Tania, pues ya después cuando la vio ya bien guerrillera, vestida bien de guerrillera y bien, ya llena de tierra y sin poderse bañar en 5 días ahí en donde andaban peleando, pues ya la perdonó y al rato pues como si estaba guapa y ella quería, pues ya parece que pues si uno quería, el otro también quería, pues los dos quisieron. Y eso no es leyenda, sino, yo lo mencioné en un principio, el Che también es muy conocido, faltó en todo lo que pusieron, que fue guerrillero, y que fue escritor, y que fue revolucionario, y que fue médico, y que fue periodista. También faltó que fue fotógrafo, bueno, poeta regular, y playboy, ese sí, internacional. En Cuba dejó como 2 esposas y antes ya se había casado en Perú. Sí, y antes hijos. Bien bonitas. Todavía una de sus hijas, creo que es la mayor, es una de las, fue de las fundadoras del Hospital Pediátrico de La Habana. Ah, y una cosa que es importante decirles de Che Guevara, que bueno que me acordé ahorita. El sistema médico de Cuba lo planea el Che Guevara. El sistema médico que existe todavía hoy en Cuba lo planea el Che Guevara, este sistema comunitario de servicios en cada pueblito, que todavía existe en Cuba, por más de que pues dicen que en Cuba sí está muy complicada la cosa, pues sí, hay un bloqueo, hubo algunas decisiones equivocadas y hay bastante escasez ahorita, principalmente porque pues el turismo, que es su principal fuente de ingresos, está muy complicada por el COVID. Y ahorita que Cuba está complicada, aparte, tiene el asedio de la siempre omnipresente CIA, que ya anda organizando ataques mediáticos y alebrestando a las personas que se dejan alebrestar en un país donde millones todavía en Cuba siguen defendiendo las ideas y el ejemplo que les dejó el Che Guevara. Aquellos en Cuba bautizaron como Che. Adelante, doctor Polo Calderón. Sí, por favor. Sí, pues doctor, excelente. Quisiera yo agregar, muy brevemente también, quisiera agregar que lo que hemos rescatado del Che, nosotros como corriente crítica, es el trabajo comunitario. Es decir, la organización popular para resolver los problemas. Y vemos en nuestro país que los partidos no resuelven los problemas porque no quieren organizar al pueblo. Ahorita lo va a señalar la regidora de Atoyac, la maestra Juanita, ahorita va a decir su opinión, pero la intención es precisamente... Es que los partidos no están para eso, maestro Polo. Los que están para cambiar la realidad social son los movimientos sociales, son los revolucionarios. Los partidos están para tomar el poder aquí y en cualquier lado del mundo, y esa es su función. Sí, entonces, perdón, que me interrumpí. Precisamente por eso retomo el papel del Che, que para nosotros es como para el MIR chileno, para el Frente Sandinista, para muchas organizaciones de América Latina y del mundo, es el trabajo colectivo. Dignifica,
ver esos dirigentes trabajando el sábado y el domingo. Es decir, retomemos las banderas, las enseñanzas, el trabajo comunitario, porque ahí decía también Lenin, ¿dónde vamos a descubrir a los espías, a los traidores, cuando no quieren ir a trabajar colectivamente, comunitariamente? Dejo nomás hasta ahí mi intervención de rescatar el trabajo humanitario, solidario con la comunidad, porque el Che estaba enfermo de los pulmones, iba a la zafra, iba al trabajo colectivo, iba a la guerra, iba a la educación. O sea, rescatemos la herencia que nos deja el Che, la herencia, el ejemplo. Hasta ahí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Había levantado la Pues yo ya mano me Uciel puse- Fuentes Enríquez. Yo ya me puse aquí un poco oscuro, pero lo sigo escuchando bien. Es que está fallando la luz aquí desde el terremoto. Que iba en Sí, buenas Acapulco, tardes, buenas noches para todos. ¿Cómo pero están? los Saludos. escucho y con mucho gusto. ¿Sí me escuchan? Muy Sí, bien. adelante, Uciel. Ok. Bueno, está muy interesante la plática, muy nutritiva, sustancial. El doctor Marco Antonio Morales da mucha remembranza acerca de lo que fue la Revolución Cubana y todo eso, pero a mí me gustaría escuchar algo totalmente distinto. A mí me gustaría escuchar que alguien hable de un revolucionario como Aurelio Ángel Baldor de la Vega, porque del Che Guevara muchos hablan, sí, ¿no? Pero de los que construyen puentes, que utilizan matemáticas, muy pocos. De los políticos como Aurelio Ángel Baldor de la Vega, muy pocos hablan. Me gustaría escuchar una sola historia, por favor, de él. Bueno, la conferencia hoy fue sobre el Che Guevara, pero el otro día estábamos, la verdad es que es un maestro cubano también, que me dejó, no solo fue famoso por su libro, sino por uno de sus tantos libros, uno de ellos muy famoso, Álgebra, sino por su sistema para la enseñanza de las matemáticas y por su pasión por la educación. Sin embargo, pues no se dio la oportunidad, compañero. Hoy me dijeron que hablara del Che y estamos hablando del Che. Pero si quieres también hablamos de John Lennon, que mañana es el día de su nacimiento. Y para don Aurelio Baldor y para usted mi reconocimiento y un saludo. Adelante, si hay más preguntas o intervenciones. Yo creo, maestro Enrique, doctor, que pasemos al siguiente punto. Yo, para poderle irle avanzando, yo creo que los compañeros me da gusto que estén permanentes. Somos más de 80 personas que seguimos activos en esta excelente conferencia que nos dio el maestro Marco Antonio, la remembranza completa de nuestro compañero camarada, Ernesto Che Guevara. Yo creo que podemos pasar a la siguiente etapa para que pudiéramos avanzar, ¿sí? Muy bien, compañero Inti Calderón. Pues a continuación son las palabras de clausura que pues originalmente las iba a dar la compañera maestra América Libertad Prado, coordinadora de la Corriente Crítica de México de Nuevo León, pero al parecer tuvo problemas para conectarse, por lo tanto le pedimos las palabras de clausura al compañero maestro Leopoldo Calderón Caballero, coordinador nacional general de la Corriente Crítica de México. Doctor Enrique, va a decir unas palabras la regidora Juanita, y después de la regidora Juanita, de la maestra, César Calderón es el que da el cierre. El compañero Dana Ro, por favor. Adelante. Juanita. Gracias, maestro Leopoldo. Muchas gracias. Compañeros, camaradas, saludos desde Atoyac de Álvarez Guerrero.
Abrazos fraternos para todos. Me da mucho gusto encontrarles nuevamente. Y bueno, hoy que escuchaba un video que nos enviaban, ¿no? De una enfermera que hablaba acerca de que ella estuvo, ¿no? Cuando entregaron al Che, que lo limpió, que era enfermera, que fue una mujer que lo vio ahí. La verdad me emocioné muchísimo como mujer porque pues desafortunadamente las mujeres como que hemos sido relegadas un poquito en esta parte, pero sí el maestro Leopoldo y los que están aquí les consta que hemos trabajado desde nuestras trincheras, nos hemos formado con otro pensamiento crítico de izquierda, como lo decía el maestro hace rato, el doctor Marco, decía que se dicen de izquierda y no lo son, efectivamente, le doy la razón, estoy de acuerdo. Decimos o dicen los demás que son de izquierda y en realidad actúan con y por la derecha, ¿no? Entonces, esa parte que hablaban de él, bonita, de este día de Che Guevara, porque pues estamos hablando de él, ¿no? Un gran legado que sigue vigente y que va a ser recordado como el heroico comandante, combatiente que luchó por la reivindicación y la justicia social. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo sé que apenas inicio pues apenas acabo de iniciar en este periodo de administración pública y efectivamente, como dice el compañero, tenemos que hacer que nosotros como parte de un movimiento social, de una lucha social y de justicia, podamos influir desde aquí, desde nuestros espacios de gobierno. Pero quiero decirle que antes de esto nosotros sí hemos estado en la lucha social, sí hemos estado contribuyendo con el trabajo de las comunidades, con el trabajo de los pueblos y que nosotros es lo que buscamos, la justicia social para todos y para todas. Y pues ya saben, Atoyac de Álvarez ha sido una ciudad, un pueblo muy reprimido, ha tenido muchos luchadores sociales que han pues muerto en busca de la justicia social. Y entonces en los años 70 y hasta el día de hoy, pues se sigue reprimiendo. Pues el comandante Lucio Cabañas. Así es, Lucio Cabañas Barrientos. El comandante Lucio Cabañas. Nuestro legado, nuestro estandarte en Atoyac de Álvarez, ¿no? Y a mí que me ha tocado la Comisión de Derechos Humanos en este momento, pues le voy a entrar por ahí y vamos a tratar de ayudar a los pueblos y a las comunidades desde esa parte, desde trabajar con la formación, pero no solamente la formación política, sino la formación de conciencias y abonarle a que sus derechos fundamentales sean tomados en cuenta y que de verdad se aplique la justicia social. Nada más quería comentar. Gracias por la invitación y excelente aportación de cada uno de ustedes. Doctor Enrique. Pues a continuación las palabras de cierre, de clausura, del compañero Raimundo César Calderón Caballero, coordinador de Quintana Roo, de la Corriente Crítica de México. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, claro. Bueno, compañeras, compañeros, como bien dice el doctor Marco Antonio, es muchos que nos ponemos la imagen del comandante Guevara, el Che, tenemos conciencia de que es una responsabilidad portar su imagen. Como bien señalaba el comandante, siempre en la lucha del hombre nuevo, de lo que él ejemplificó, precisamente, pues ya lo señalaron, de todas sus virtudes, sus cualidades, de ser congruente con el hacer, y pues desde Quintana Roo decimos, estamos en la lucha y seguimos sus ideales, y en busca del hombre nuevo, aunque ya estemos de salida nosotros, pero dejar el ejemplo para la juventud, como bien señala Leopoldo, tenemos que dar el ejemplo en las actividades, en todos los órdenes, así como lo hizo el comandante Che,
también nosotros. Y desde Quintana Roo, un abrazo con toda solidaridad para todos, todas y todos en toda la República, y estamos en la lucha. Y Ayotzinapa vive y la lucha sigue. Bien. Doctor Enrique, una fotografía panorámica que se pongan todos para que se tomen la foto colectiva, por favor, y con el puño. Y Juanito, el video, por favor, el video de El Pueblo Unido desde Chile. Y la fotografía de todos que aparezca para que se tomen la... El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar. Dones ya ponen la verdad, pero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias, compañeros. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos, compañeros, nos vemos el 26, igual por Google Meet, les vamos a mandar la liga y todos ahí los que gusten acompañarnos, ahí en el Monumento de los 43. No se les olvide, cada 26 a las 5 de la tarde, ahí vamos a estar presentes. Y los que no, nos vemos en vía digital. Hasta luego, compañeros. Hasta siempre. Hasta siempre.